Bienvenidas y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos sumergimos en el mundo de la visualización de datos, guiados por las ideas clave del libro Data Points, de Nathan Yao. Un libro fundamental, sí señor. La premisa central que vamos a explorar es potente. Los datos no son solo números fríos, ¿verdad? Son como instantáneas de la vida real, fragmentos de nuestras experiencias. Exacto. Y la visualización, pues, sería como un lenguaje para entender y comunicar esas instantáneas. Justo eso. Más allá de hacer gráficos bonitos, que también, Yao nos invita a preguntarnos, ¿qué representan realmente estos datos? ¿Cómo podemos visualizarlos para revelar algo significativo sobre el mundo? O sobre nosotros mismos, claro. Vamos a desgranar un poco su enfoque. Perfecto. Exploraremos desde qué son los datos, su variabilidad inherente, cómo la visualización actúa como un medio diverso, desde análisis riguroso hasta expresión artística, y, crucialmente, cómo diseñar gráficos claros, efectivos, para distintas audiencias. ¿Empezamos a desempacar esto? Venga, vamos allá. Y ya empieza fuerte, con esa idea de que los datos son una abstracción de la vida. Pone el ejemplo de sus fotos de boda. Ajá. Cada foto captura un momento, tiene significado personal, pero es solo un fragmento, ¿no? Claro. Una visualización de los colores de todas las fotos o de cuántas se tomaron por minuto, eso cuenta una historia diferente. Totalmente distinta. Más sobre patrones generales que sobre instantes concretos. Esa noción de abstracción es clave. Los datos ya simplifican la realidad, la abstraen. ¿Claro? Visualizarlos es añadir otra capa de abstracción. Ser conscientes de esto es, fundamental para interpretar lo que vemos. Y esta abstracción puede ser increíblemente personal. Como en el caso de Nicholas Felton y sus famosos informes anuales, que empezaron casi como un ejercicio de diseño, ¿no? Registrando minucias de su vida. Sí, era casi un experimento. Pero evolucionó a algo muy profundo, como el informe que dedicó a la vida de su padre tras su fallecimiento. Ese es un ejemplo potentísimo. Transforma el autoseguimiento, lo que llaman el quantified self, de algo técnico a una narrativa vital. Es fascinante cómo el registro de datos puede convertirse en una forma de diario moderno o de autorreflexión. Pero, ¿qué pasa cuando juntamos los datos de mucha gente? Ahí la cosa cambia. Claro. El censo, por ejemplo, nos da una visión demográfica útil, pero es limitada sobre quiénes somos realmente. Y ahí Yao destaca trabajos como A More Perfect Union de R. Luc Dubois, que analizaba millones de perfiles de citas online. Sí, buscando la palabra más única de cada código postal en Estados Unidos. Es como un censo alternativo, ¿no? Basado en cómo nos describimos nosotros mismos. Vaya, ¿y qué salía? Pues cosas muy curiosas, un retrato cultural interesante. En California, términos ligados al cine, a la escritura. Lógico. En Washington, D.C., palabras sobre política, burócrata, partidista. En Luisiana, referencias a la cultura cajún o incluso curvy o inundación en Nueva Orleans después del Katrina. Qué fuerte. Revela identidades que la demografía pues no captura. Exacto. Muestra que el análisis de datos, en estos casos, se fusiona con la narración de historias. Totalmente. Son casi lo mismo ahí, ¿no? Prácticamente. Pero los datos también tienen su complejidad. Hablemos de la variabilidad. A ver. Ya usa un ejemplo visual muy potente. Fotografías de larga exposición de luciérnagas. Ah, sí, las he visto. Preciosas. Los destellos individuales parecen aleatorios, ¿verdad? Pero juntos crean patrones. Patrones hermosos. A menudo, esa variabilidad, esas fluctuaciones, son la parte más interesante. Y los promedios pueden ocultar esa riqueza. Pone el ejemplo de los accidentes de tráfico fatales en Estados Unidos. Eso es. El número total es enorme, impactante. Sí, asusta. Pero dice poco por sí solo. Si vemos los datos anuales, quizá notamos una tendencia a la baja reciente. Pero si bajamos al nivel mensual. Ahí ves los ciclos. Claro, más accidentes en verano. Y si miras los datos diarios, aparece otro patrón. Picos los fines de semana. Ajá. Cada nivel de agregación cuenta una parte distinta de la historia. Y los promedios esconden esos ciclos, esas variaciones, esos bits jugosos, como los llama Yao, se pierden. Entendido. O sea, no solo mirar el total, sino explorar las variaciones a distintos niveles. ¿Y qué hay de la incertidumbre? Que también la menciona. Es otro punto clave, sí. Muchos datos son estimaciones, no son verdades absolutas.
como el pronóstico del tiempo. O el nivel de gasolina del coche. O las encuestas políticas con su margen de error. Debemos tratar los datos con esa conciencia de que a menudo representan una probabilidad, una estimación, no una certeza grabada en piedra. Tiene sentido. Y finalmente, el contexto. Sin él, los datos no significan nada. Fundamental. Una visualización de las constelaciones parece plana, pero si añadimos la dimensión de la distancia real a la Tierra, ¡Boom! Cambia todo. Por eso es crucial saber quién recopiló los datos, qué miden exactamente, cuándo, dónde, por qué y cómo. La fuente es fiable. ¿Están actualizados? ¿Hay algún sesgo? el famoso metadata. Exacto. Sin ese metadata, la interpretación puede ser, bueno, completamente errónea. Bien, hemos sentado las bases. Datos como fragmentos de vida, complejos, variables, contextuales. Ahora, ¿cómo propone Yao que veamos la propia visualización? Ya no los datos, sino el acto de visualizar. Pues no como una única herramienta con reglas fijas, sino como un medio flexible, casi como un lenguaje con distintos géneros o registros. Él habla de un espectro. Un espectro. ¿Cómo funciona eso? Suena interesante. Imagina una línea. En un extremo tendríamos los gráficos estadísticos clásicos, los que se enfocan en el análisis preciso, la exploración de patrones, muy rigurosos. Para científicos, analistas. Eso es. Piensa en herramientas que ayudan a entender grandes conjuntos de datos, como las visualizaciones de la NASA sobre corrientes oceánicas. Son complejas, pero muy reveladoras. ¿Vale? Y en el otro extremo del espectro, ¿qué encontraríamos? Ahí estaría el data art, el arte basado en datos. Aquí el objetivo principal no es tanto la precisión o tomar una decisión, sino más bien provocar una sensación, una reflexión, una experiencia estética a partir de los datos. Ajá. Proyectos que traducen, por ejemplo, el movimiento de un atleta en formas visuales abstractas, o que visualizan señales invisibles como las redes Wi-Fi mediante, bueno, eso que llaman light painting. Qué curioso. ¿Y qué hay en medio de ese espectro, entre el análisis puro y el arte puro? Pues muchísimas cosas. Infografías, por ejemplo, que buscan presentar información de forma clara y atractiva, como el famoso mapa que compara el tamaño real de África con otros países para corregir percepciones erróneas. Sí, ese es buenísimo. O el periodismo de datos, que usa visualizaciones para contar historias complejas, investigaciones sobre temas sociales, económicos. Incluso mencionabas antes visualizaciones con humor, ¿verdad? Claro. Gráficos que usan diagramas sencillos para hacer observaciones ingeniosas sobre la vida cotidiana, como los de Indexed de Jessica Hagi, o esos mapas humorísticos de las zonas de la cama que comparte una pareja. Ja, sí, los he visto. Pues resuenan porque usan la familiaridad de los gráficos para algo inesperado y muy relatable, muy cercano. Entonces, la idea central es que no hay una única forma correcta de visualizar. ¿Depende totalmente del propósito? Exactamente. ¿Quieres analizar, informar, contar una historia, provocar una emoción, entretener? Según eso, eliges un punto en ese espectro. Y debemos evaluar cada visualización según sus propios objetivos, claro. No le pedimos lo mismo a un gráfico científico que a una infografía en una revista o a una pieza de data art. Justo. Y en cuanto a herramientas, bueno, hoy en día el abanico es enorme, desde hojas de cálculo y herramientas de business intelligence como Tableau. Que son muy populares. Sí, hasta librerías de código como D3JS para la web, pasando por software estadístico como R o programas de diseño. Pero la herramienta, al final, es secundaria. Lo importante es entender los datos y el propósito. Entendido el medio, vayamos a la práctica. ¿Cómo representamos visualmente los datos? ¿Cuáles son los elementos básicos que usamos? A ver, Yaul los desglosa muy bien. Primero están las pistas visuales. Son las formas en que nuestros ojos perciben diferencias. Las más importantes son, bueno, la posición. Posición. Sí, donde colocamos algo en un espacio, como puntos en un gráfico de dispersión. Es la forma más precisa para comparar valores numéricos. Vale. ¿Qué más? La longitud, el largo de una barra o una línea. Muy común, bastante precisa también, pero ojo con empezar el eje en un valor distinto de 0. Ah, claro, eso puede engañar mucho. Exacto, exagera las diferencias. Luego está el ángulo o la pendiente. La inclinación de una línea, el tamaño de un sector en un gráfico de tarta. Nuestro ojo no es tan bueno juzgando ángulos con precisión. Ya.
Y menos preciso aún es el área o el volumen. El tamaño de círculos, burbujas. Es fácil equivocarse al escalar. Hay que escalar por área, no por radio o diámetro, que es un error común. Entendido. ¿Y el color o la forma? Muy útiles para distinguir categorías. Diferentes colores, diferentes símbolos, pero no tanto para representar cantidad de forma precisa. Quizás la saturación o intensidad del color puede indicar magnitud, pero con limitaciones. Y siempre pensando en la accesibilidad, ¿eh? Cuidado con el daltonismo. Importante detalle. ¿Y mencionas que hay una especie de ranking de precisión de estas pistas? Sí, basado en estudios de percepción de Cleveland y McGill, principalmente. Sabemos que juzgamos la posición en una escala común con más precisión que la longitud. Y esta, a su vez, mejor que el ángulo, el área o el color. O sea, una guía útil al elegir cómo codificar nuestros datos más importantes. Eso es. Una guía, no una regla inflexible, pero sí algo a tener muy en cuenta. ¿Y dónde ponemos estas pistas visuales? Necesitamos un lienzo, ¿no? Exacto, un sistema de coordenadas. El más común es el cartesiano, la típica cuadrícula XY. Luego está el polar, que usa ángulo y distancia al centro, como en los gráficos de Tarta o los de radar. ¿Y el geográfico para los mapas? Eso, latitud y longitud. Cada uno sirve para propósitos distintos y organiza el espacio visual de una manera particular. Y finalmente, necesitamos escalas para traducir los datos a esas posiciones, longitudes, ángulos. Correcto. Tenemos escalas numéricas, como la lineal, con intervalos iguales, o la logarítmica, que es muy útil cuando tienes datos con rangos enormes, porque muestra mejor los cambios relativos. Para cosas que no son números, ¿qué usamos? Escalas categóricas. Para cosas sin orden numérico, como países, nominal, o con un orden, como bajo, medio, alto, ordinal. Y luego están las escalas temporales, que pueden ser continuas o discretas, días, meses, y a veces cíclicas, horas del día, días de la semana. Entonces, cada gráfico es como una receta. Combina una pista visual, un sistema de coordenadas y unas escalas. Exacto. Y la elección de esa combinación, de esa receta, afecta muchísimo la historia que contamos. Ponme un ejemplo. Pues mira, si tomamos datos sobre nivel educativo por estado en EU, podemos hacer un gráfico de barras, usando longitud, en un sistema cartesiano, con escala categórica para los estados, y lineal para el nivel. Eso facilita comparar estados entre sí. ¿Vale? O podemos hacer un gráfico de líneas, usando posición y pendiente, en cartesiano, con escala temporal y lineal, para ver la tendencia a lo largo del tiempo en un estado concreto. ¿O un mapa? O un mapa coloreado, un mapa coroplético, usando color en sistema geográfico con escala numérica. Eso te muestra patrones regionales, donde se concentra más o menos nivel educativo. Cada vista resalta aspectos diferentes de los mismos datos. Queda claro. Una vez que sabemos cómo representar los datos, podemos empezar a explorarlos. Y aún se inspira mucho en John Tukey y su idea del análisis exploratorio de datos, ¿no? Totalmente. La idea no es empezar ya con una conclusión, sino usar las visualizaciones para hacer preguntas a los datos, para ver qué hay. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tiene pasos? Es más bien un ciclo, un proceso iterativo. Empiezas preguntándote, ¿qué datos tengo? ¿Qué quiero averiguar? ¿Qué preguntas tengo? Luego eliges una visualización, la creas y te preguntas, ¿qué veo? ¿Tiene sentido esto que veo? ¿Me sugiere nuevas preguntas, nuevas vías? Y vuelta a empezar. Exacto. Pruebas distintas vistas, distintos tipos de gráficos, hasta que empiezas a entender mejor tus datos, a ver patrones, a encontrar sorpresas. Exploremos brevemente por tipo de dato. Para datos categóricos, cosas que caen en grupos, ¿qué funciona bien para explorar? Los gráficos de barras son fundamentales para comparar cantidades entre categorías de forma sencilla y clara. Si quieres ver partes de un todo, las barras apiladas o, con cuidado, los gráficos de Tarta pueden servir, aunque los de Tarta son menos precisos para comparar sectores entre sí. ¿Y si hay jerarquías? ¿Categorías dentro de categorías? Ahí los tree maps son interesantes. Son estos rectángulos anidados donde el tamaño representa una cantidad. Permiten ver la estructura jerárquica y las proporciones a la vez. En general, buscas qué categorías dominan, cómo se distribuyen las cosas. Vale. ¿Para series temporales? ¿Datos que cambian con el tiempo? Los gráficos de línea son los reyes aquí. Excelentes para ver tendencias, cambios, picos, valles a lo largo del tiempo.
Si hay mucho ruido, mucha fluctuación diaria, a veces se usa una línea suavizada, una técnica como LOES, para ver mejor la tendencia subyacente. Y para detectar ciclos, patrones que se repiten. Para eso, superponer los ciclos. Por ejemplo, todos los lunes juntos, todos los martes. O usar mapas de calor tipo calendario son muy efectivos. Imagina un calendario donde cada día se colorea según un valor. Ventas, temperatura. Ves patrones semanales o estacionales muy bien. Buscas tendencias, puntos de inflexión, patrones recurrentes, valores anómalos. Muy útil. ¿Y para datos espaciales? Los mapas, claro, pero hay muchas variantes. Puedes poner puntos para ubicaciones y usar el tamaño o color del punto para mostrar otra variable. Por ejemplo, población o ventas en esa ubicación. Los mapas de burbujas. Esos son. Los mapas coropléticos, coloreando regiones, países, provincias, barrios, según un valor, son muy comunes para ver patrones geográficos de cosas como densidad de población, tasas de desempleo. ¿Y si hay muchos puntos juntos que no se distinguen? Ahí entran los mapas de densidad o de contorno. En lugar de puntos individuales, te muestran zonas calientes donde se concentran los datos. Son buenos para ver clústeres, diferencias regionales, si hay patrones norte-sur, costa interior. ¿Qué pasa cuando tenemos múltiples variables a la vez? Que suele ser lo habitual. Ahí se complica un poco la cosa. Con 2 o 3 variables, los gráficos de dispersión, scatterplots, son geniales. Pones una variable en el eje X, otra en el Y, y ves si hay relación. Puedes añadir una tercera variable usando el color o el tamaño de los puntos. Pero con más variables. Con muchas variables, necesitas otras técnicas. Los mapas de calor, heat maps, son útiles. Son como tablas grandes donde las celdas se colorean según el valor y te permiten ver patrones en filas y columnas. Ajá. O los gráficos de coordenadas paralelas. Son más raros, pero potentes. Cada individuo es una línea que cruza varios ejes verticales, uno por cada variable. Te permite ver patrones multivariantes, cómo se agrupan los casos según múltiples características. Suena complejo. Lo es, pero muy útil para explorar datos con muchas dimensiones. Siempre buscando relaciones, lineales, no lineales, grupos, clústeres y valores atípicos, outliers. Y fundamental recordar, correlación no implica causalidad. Que dos cosas varíen juntas no significa que una cause la otra. Mensaje clave. Y finalmente, para entender la distribución de una variable, ¿cómo se reparten sus valores? El histograma es el clásico. Agrupa los datos en cajones o intervalos, bins, y te muestra cuántos caen en cada uno. Revela la forma de la distribución, si tiene un pico, varios picos, si está sesgada. Y los diagramas de caja, boxplots. Esos son más esquemáticos, pero muy buenos para comparar la distribución entre varios grupos. Te muestran la mediana, los cuartiles, el rango, de forma muy compacta. Buscas la forma general, la dispersión, si hay valores extremos. Perfecto, ya sabemos representar y explorar. Pero una cosa es explorar para nosotros y otra es comunicar a otros. Ahí la claridad es reina, como dices. Absolutamente. Y claridad no siempre significa simpleza, ¿eh? A veces la complejidad es necesaria para contar la historia completa, pero debe estar bien organizada. ¿Cuáles son las claves para esa claridad según Yao? Da varias. La primera es la jerarquía visual. Tienes que guiar el ojo del lector hacia lo importante. No todo puede gritar a la vez. ¿Cómo se hace eso? Pues usando grosores de línea distintos, intensidad de color, tamaño de texto. Hay que hacer que ciertos elementos destaquen sobre otros, crear capas de información. Lo principal, lo secundario, el contexto. Entendido. Segunda clave. Legibilidad. Que sea fácil conectar lo visual con los datos que representa. Exacto. Implica elegir la pista visual adecuada para facilitar comparaciones. La longitud suele ser mejor que el área para comparar cantidades, por ejemplo. Usar escalas de color claras y lógicas. No distorsionar los ejes para exagerar diferencias. Lo del eje Y que no empieza en cero. Eso. O usar convenciones visuales que la gente entienda. Colores esperados, rojo-azul en política, verde-rojo para bueno o malo. O una geometría intuitiva, si hablas de pérdidas que vayan hacia abajo, no hacia arriba. Y usar bien el espacio en blanco, el espacio negativo, para agrupar o separar elementos, para evitar que todo esté apelotonado y sea confuso. Tercera clave. Resaltar.
enfocar la atención en lo más importante. Una vez que tienes la estructura base, puedes usar un color brillante, un borde más grueso, una flecha, una anotación, para señalar un punto concreto, una tendencia clave, un outlier interesante. Es como poner un foco sobre una parte del escenario. Pero con cuidado. Con mucho cuidado. Es crucial usar para resaltar una pista visual que no estés usando ya para codificar los datos principales. Si ya usas color para las categorías, no uses otro color para resaltar, porque confundes. Usa el grosor, un círculo, algo diferente. Vale. Cuarta clave. Anotar. Explicar con texto lo que se ve. Fundamental. Títulos claros y descriptivos. Una pequeña introducción si hace falta, etiquetas directas en el gráfico, no solo en la leyenda si puedes evitarlo, y si usas un tipo de gráfico menos común como un boxplot o un histograma, quizá necesites una pequeña leyenda o nota explicando cómo leerlo. No des por hecho que todo el mundo lo sabe. Y la quinta clave que me parece muy práctica. Hacer las cuentas por el lector. Simplificar la interpretación. Esa me encanta. En lugar de dejar que el lector calcule mentalmente la diferencia entre dos barras o el porcentaje de cambio, ¿por qué no mostrarlo directamente? Claro. Muestra la media, si es relevante, la mediana, el cambio porcentual respecto al año anterior, el valor acumulado. Haz tú el cálculo relevante y muéstralo visualmente. Facilita mucho la vida. Todo esto suena muy lógico, muy de sentido común casi, pero Yao también desmonta algunos mitos sobre visualizar para una audiencia, ¿verdad? Cosas que se suelen decir. Sí, varios muy comunes. Por ejemplo, el mito de que siempre necesitas gráficos súper novedosos y espectaculares para llamar la atención. Que si no es interactivo y con animaciones, no vale. Exacto. Y Yao dice falso. A menudo, un simple gráfico de barras o líneas bien hecho es lo más efectivo si los datos son interesantes y la historia es clara. La novedad por la novedad no aporta. Otro mito, que todo debe entenderse en 5 o 10 segundos. También lo cuestiona. Algunas visualizaciones, sobre todo las exploratorias o las que presentan mucha información, requieren tiempo para leerse, para interactuar con ellas. No todo es un titular rápido. También el contrario, siempre hay que visualizar todo. No necesariamente. A veces, una tabla bien formateada o simplemente destacar un número clave en grande es más potente y directo que un gráfico complejo. Hay que saber elegir. Y uno importante, que la estética es superficial, solo hacerlo bonito, que lo que importa son los datos. Ese es crucial desmontarlo. La estética no es solo decoración. Afecta a la claridad, a la credibilidad, a cómo interpretamos la información. Un diseño cuidado, limpio, bien estructurado, guía mejor la vista, genera confianza y hace la información más accesible y agradable de consumir. No es solo maquillaje. Para nada. Y tampoco hay reglas absolutas e inquebrantables, como la famosa idea de eliminar todo chart junk, cualquier elemento decorativo. Depende del contexto y del objetivo. A veces, una ilustración bien integrada puede ayudar a entender o a conectar emocionalmente. Entonces, al diseñar pensando en una audiencia, ¿qué debemos tener en mente? Varias cosas. Primero, su conocimiento previo. ¿Son expertos en el tema o público general? Eso determinará el nivel de detalle, la jerga que puedes usar. Si necesitan más contexto. Exacto. Hay que proporcionar el contexto necesario para que entiendan de dónde vienen los datos y qué significan. Si hay conceptos complejos, hay que explicarlos de forma sencilla. Crear una narrativa. Sí. Pensar en un flujo lógico. ¿Qué quiero que vean primero? ¿Qué después? ¿Cuál es la historia principal? Guiar al lector a través de esa historia. Y, si es posible, intentar conectar los datos con su realidad. Hacerlos relevantes para ellos. Y Yao ilustra todo este proceso de diseño con un caso práctico sobre datos de obesidad del CDC en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es un ejemplo genial. Muestra cómo empezó explorando los datos para sí mismo con gráficos básicos. Barras, líneas. Eso es. Luego fue refinando, probando distintos tipos de gráficos, ajustando colores, eliminando ruido visual, añadiendo anotaciones, hasta llegar a un diseño final, probablemente un mapa animado o una serie de mapas, pensado específicamente para comunicar la historia del alarmante aumento de la obesidad de forma clara y potente a una audiencia amplia. Un buen ejemplo del proceso completo. Y cierra con una reflexión importante sobre la responsabilidad del visualizador. Tenemos el poder de destacar ciertas historias en los datos, de influir en la percepción. Y eso implica una ética. Exacto.
La responsabilidad de hacerlo con honestidad, sin distorsionar la verdad que revelan los datos, sin mentir con estadísticas, aunque sea sin querer. Mostrar la imagen más fiel posible. Ha sido un recorrido fascinante, la verdad, desde entender los datos como esos fragmentos vivos y complejos de la realidad. Que no son solo números. Para nada, hasta ver la visualización como este lenguaje, este medio tan rico y flexible para explorarlos y sobre todo para comunicarlos con significado. La gran lección de Yao, creo yo, es que la visualización eficaz va mucho más allá de la técnica o de saber usar un software. Requiere curiosidad por los datos, empatía por la audiencia que va a ver tu trabajo y una intención clara de comunicar algo relevante. Como cocinar, ¿no? Entender los ingredientes. Eso es. Entender los ingredientes, los datos, y luego cocinar algo con propósito, algo que nutra la comprensión. Y quizá la reflexión final para quienes nos escuchan. En este mundo que está, inundado de datos por todas partes, ¿cómo podemos usar la visualización no solo para informar, sino para conectar de verdad? Para provocar preguntas. Para añadir una capa de significado humano a los números, que a veces son tan fríos. Tal vez la pregunta clave no sea solo qué muestran los datos, sino qué historia humana, qué faceta del mundo real estamos ayudando a comprender mejor a través de esta representación visual. Ahí está el verdadero desafío y también la recompensa de este trabajo. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por este análisis tan profundo de Data Points. Un placer, como siempre.